¿Alguna vez te has parado a pensar que ciertos errores financieros podrían estar bloqueando tus bendiciones? Muchos cristianos se esfuerzan, oran, ofrecen, pero permanecen estancados en dificultades financieras. ¿Qué es lo que realmente impide la multiplicación financiera en tu vida? La Biblia revela principios poderosos sobre el dinero y la fe, pero la verdad es que muchos ignoran detalles que marcan la diferencia. Hoy descubrirás los 5 errores financieros que podrían estar impidiendo tu prosperidad. ¿Y lo peor? Quizás estés cometiendo uno de ellos sin darte cuenta, y por eso quiero invitarte a dejar tu petición de oración en los comentarios. La oración tiene el poder de abrir puertas, brindar dirección y desbloquear bendiciones financieras de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando nos unimos en fe, algo poderoso sucede. Oremos juntos para que su vida financiera sea restaurada y alineada con los principios divinos. Y si este tema tiene sentido para ti, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque aquí aprenderás cómo prosperar sin comprometer tu fe. Ahora vayamos directo al primer error. Muchos creen que basta con confiar en Dios y esperar a que las bendiciones financieras simplemente caigan del cielo. Oran, ayunan y esperan, pero pasan los meses, siguen llegando las facturas y nada cambia. Entonces, empiezan a preguntarse, ¿por qué Dios no me responde? El gran error es confundir fe con pasividad. La Biblia es clara en que la verdadera fe requiere acción. Santiago 2:17 enseña que la fe sin obras está muerta. Sin embargo, muchos permanecen paralizados, esperando un milagro financiero mientras descuidan los pasos prácticos que deben tomar. El problema es que esta mentalidad crea un ciclo peligroso. La persona cree que está siendo fiel al esperar en Dios, pero en realidad solo está posponiendo decisiones importantes. No busca conocimientos sobre finanzas, no mejora su administración, no planifica y, peor aún, ignora las oportunidades que Dios pone en su camino. El siervo prudente multiplica sus talentos, como enseña la parábola de Mateo 25. El que esconde su talento y espera que algo suceda por sí solo, termina perdiendo hasta lo poco que tiene. ¿Estás ocultando lo que Dios ya te ha dado? Otro peligro de esta pasividad es la frustración. Cuando los resultados no aparecen, la persona comienza a dudar de su propia fe. Empieza a pensar que Dios no quiere bendecirla o que algo anda mal con su espiritualidad. Pero ese no es el punto. Dios quiere bendecir, pero también quiere enseñar. Él no multiplicará lo que no plantéis. Si quieres una cosecha financiera, necesitas sembrar esfuerzo, sabiduría y responsabilidad. Imagínese a alguien que le pide a Dios un trabajo, pero nunca sale de casa para buscar o mejorar sus habilidades. ¿Esta persona realmente confía en Dios o se está engañando a sí mismo? Fe no es cruzar los brazos y esperar, sino avanzar sabiendo que Dios guiará tus pasos. ¿Has tomado las medidas necesarias o simplemente estás esperando que suceda algo? Piénsalo y cuéntame en los comentarios si alguna vez has pasado por esta fase de espera sin actuar. La falta de conocimiento puede ser uno de los mayores obstáculos para la prosperidad financiera y a menudo esta falta de conocimiento no se refiere solo a la economía o las inversiones, sino a los propios principios bíblicos de administración. La verdad es que la Biblia está llena de orientación sobre cómo lidiar con el dinero, las riquezas y los recursos, pero muchos cristianos viven bajo la ilusión de que administrar bien sus finanzas no es algo espiritual. Rezan por la prosperidad, pero al mismo tiempo gastan impulsivamente. No planifican el futuro y ni siquiera saben a dónde va su dinero cada mes. Este comportamiento, además de dañar la estabilidad financiera, puede estar bloqueando bendiciones que ya estaban en camino. Proverbios 21:5 dice que los planes bien hechos conducen a la abundancia, pero los que tienen prisa siempre terminan en la pobreza. Este versículo revela una verdad poderosa. La prosperidad no ocurre por casualidad. Aquellos que no administran bien lo que ya tienen probablemente no recibirán más. Imaginemos un emprendedor que quiere expandir su negocio, pero no tiene ningún tipo de control sobre ganancias y gastos. Si no sabe gestionar lo que tiene, ¿cómo podría afrontar algo más grande? Lo mismo ocurre con aquellos que siempre viven en números rojos, gastando más de lo que ganan, sin planificación alguna, y luego se preguntan por qué sus finanzas nunca mejoran. El problema es que muchos cristianos ven el dinero de una manera desconectada de la fe. Piensan que estar organizado económicamente es algo secular, mientras que la fe solo se ocupa de la parte espiritual. Pero Jesús, al contar la parábola de los talentos, dejó claro que Dios se complace en aquellos que administran bien los recursos en Él confía.
No es una cuestión de avaricia ni de ambición descontrolada, sino de responsabilidad. Dios no prospera a los que desperdician, sino a los que demuestran sabiduría y fidelidad en lo que ya tienen. Otro gran error es vivir sin un propósito económico. Mucha gente quiere prosperar, pero no sabe por qué. Quieren dinero, pero no tienen un plan para usarlo de una manera que se alinee con los principios bíblicos. Si la riqueza no tiene un propósito mayor que el simple deseo de poseer, puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. ¿Qué has hecho con los recursos que Dios ya ha puesto en tus manos? ¿Has sido un mayordomo fiel o simplemente un consumidor imprudente? Cuéntame en los comentarios qué versículo sobre finanzas te impacta más. La deuda ha sido uno de los mayores vínculos que aprisionan financieramente a muchas personas, y el problema va mucho más allá de las cifras de una factura o del límite máximo de una tarjeta de crédito. La deuda incontrolada no es solo una cuestión de falta de dinero, sino de mentalidad y comportamiento. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la deuda en Proverbios 22:7, que dice que el rico domina a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo revela algo profundo. La deuda no solo afecta las finanzas, sino también la libertad. Quienes constantemente deben dinero terminan perdiendo el control de sus propias decisiones, porque sus recursos ya están comprometidos incluso antes de recibirlos. Esto crea un círculo vicioso donde la gente trabaja solo para pagar cuentas, sin poder avanzar, sin construir nada, sin experimentar la verdadera prosperidad que Dios desea para sus hijos. El gran problema es que mucha gente no ve la deuda como un problema grave. Piensan que es parte de la vida, que es un deber normal tener acceso a un nivel de vida más alto del que pueden permitirse en este momento. El consumo desenfrenado se ha convertido en un hábito moderno, alentado por la publicidad, las facilidades crediticias y la presión social para tener siempre lo mejor, lo más nuevo, lo más caro. Comprar un móvil en 24 cuotas, pedir financiación sin planificación, utilizar una tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos sin un plan para saldarlos. Todo ello puede parecer inofensivo al principio, pero pronto se convierte en una bola de nieve que crece rápidamente. Lo peor es que cuando la deuda se acumula, no solo se roba el dinero, sino también la paz. La ansiedad de saber que el salario no será suficiente, el miedo a perder el control, el cansancio emocional de vivir siempre en la cuerda floja, todo esto mina la energía y la fe de quienes se encuentran atrapados en este ciclo. Dios no quiere que sus hijos vivan así. Su plan no es que vivas asfixiado por las deudas, sino que seas un buen administrador de los recursos que Él pone en tus manos. La cuestión no es solo salir de las deudas, sino no volver a contraerlas nunca más. Es necesario cambiar hábitos, aprender a vivir dentro de la realidad financiera y desarrollar una nueva mentalidad sobre el dinero. Esto requiere disciplina, estrategia y, sobre todo, una decisión firme de que ya no serás esclavo de las deudas. ¿Alguna vez has sentido que estabas atrapado en deudas y no sabías cómo salir? Escribe en los comentarios: quiero ser financieramente libre. Muchos cristianos enfrentan dificultades financieras y no se dan cuenta de que una de las razones principales puede estar en la forma en que enfrentan lo que Dios ya ha puesto en sus manos. El diezmo y las ofrendas no son solo prácticas religiosas, sino principios espirituales que desbloquean la provisión y la multiplicación. Sin embargo, por falta de comprensión, muchos descuidan este principio o lo ven como una carga, una obligación impuesta por la iglesia, cuando en realidad es un secreto para vivir en abundancia. Malaquías 3:10 deja esto claro: traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y luego probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros tal bendición que vendrá sobre vosotros la mayor abundancia. Este versículo no trata solo de dinero, sino de un principio espiritual. Dios está diciendo: pruébame en esto. Es una de las únicas áreas en las que Él desafía a sus hijos a probarlo. ¿Y por qué es eso? Porque el diezmo es un acto de confianza, una declaración de que Dios es el proveedor y que Él está por encima de cualquier otra prioridad financiera. Cuando alguien retiene lo que pertenece a Dios, está demostrando, aunque sea inconscientemente, que cree más en su propia capacidad para administrar el dinero que en la provisión divina, y esto puede estar bloqueando el flujo de bendiciones. Otro error común es creer que dar ofrendas y diezmar es una especie de intercambio con Dios, como si fuera una inversión donde la persona pone un valor y espera un retorno inmediato.
Pero el ámbito espiritual no funciona de esa manera. Los diezmos y las ofrendas no son herramientas de negociación, son expresiones de gratitud y lealtad. Cuando damos de corazón, sin intereses egoístas, estamos alineando nuestra vida financiera con los principios del reino. Esto genera un ciclo de provisión y abundancia, no porque estemos pagando por bendiciones, sino porque le estamos demostrando a Dios que Él es el dueño de todo. La cuestión no es solo dar, sino dar con comprensión. Quien ve los diezmos y las ofrendas como una carga, como dinero que se pierde, aún no ha comprendido el propósito que hay detrás de ello. Lo que está en juego no es la cantidad, sino la disposición del corazón. Quien da con fe y alegría, abre puertas que el esfuerzo humano nunca podría abrir. Y quienes lo conservan a menudo, ven sus finanzas estancadas sin entender por qué. Uno de los mayores errores financieros que impiden la prosperidad es la incapacidad de pensar en el futuro. Mucha gente vive estancada en el presente, gastando todo lo que ganan sin planificación alguna, sin reservas, sin construir algo sólido. La inmediatez les hace priorizar los placeres momentáneos en lugar de tomar decisiones inteligentes que les traerían seguridad y crecimiento a largo plazo. Proverbios 13:22 nos enseña que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero, ¿cómo puede alguien dejar herencia si apenas puede administrar lo que hoy recibe? La verdad es que la falta de visión financiera no solo impide el crecimiento, sino que crea un ciclo de escasez en el que la persona siempre depende del próximo salario, siempre persiguiendo, siempre asfixiada por las facturas. Este comportamiento es muy fomentado por la sociedad. El marketing y la publicidad crean la ilusión de que la felicidad está en consumir, que necesitamos disfrutar la vida ahora, que ahorrar dinero significa perder oportunidades. La cultura de comprar ahora, pagar después, se ha convertido en la norma, y muchas personas caen en esta trampa sin darse cuenta del impacto que tiene en su estabilidad. Está bien disfrutar de los buenos momentos, pero cuando el placer inmediato se antepone a la responsabilidad financiera, la persona inevitablemente se convierte en rehén de las circunstancias. Nunca tiene suficiente dinero para invertir, nunca logra crear un fondo de emergencia, y cuando surge un imprevisto, se desespera porque no tiene reservas para afrontar la situación. La Biblia nos enseña la importancia de la prudencia y la preparación. José en Egipto interpretó el sueño de Faraón y se preparó para los años de escasez ahorrando en los años de abundancia. Esta estrategia salvó a una nación entera del hambre. ¿Cuántas personas hoy podrían evitar dificultades si tuvieran una mentalidad similar? Pero en cambio, lo gastan todo, se endeudan sin pensar en el impacto futuro y creen que de alguna manera todo se solucionará por sí solo. Este tipo de pensamiento no es fe. Es imprudencia. El verdadero administrador de los recursos que Dios le confía no solo los usa sabiamente, sino que también piensa en el futuro, planifica y crea seguridad para él y su familia. La pregunta que queda es, ¿has sido estratégico con tus finanzas o has estado viviendo solo por el ahora? ¿Tus decisiones de hoy están construyendo un futuro de bendiciones o simplemente alejando los problemas? Quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios. Quiero construir un futuro próspero. Mucha gente creció escuchando que el dinero es algo sucio, que la riqueza corrompe o que buscar la prosperidad es señal de falta de espiritualidad. Esta mentalidad tan arraigada hace que muchos cristianos tengan dificultades para avanzar económicamente, pues en el fondo se sienten culpables por prosperar. Creen que buscar una vida financiera estable los alejará de Dios, que tener dinero los volverá codiciosos o que hay algo malo en querer una vida cómoda. Este pensamiento, sin embargo, no proviene de la Biblia. Lo que realmente condena la palabra de Dios no es el dinero en sí, sino el amor descontrolado por él. En 1 Timoteo 6:10 leemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero nótese que el versículo no dice que el dinero en sí sea malo, sino más bien la relación equivocada que muchas personas desarrollan con él. La verdad es que el dinero es una herramienta. Puede usarse para bien o para mal, dependiendo de las manos en las que esté. Cuando se administra sabiamente, puede bendecir a las familias, financiar proyectos, alimentar a los necesitados, invertir en la obra de Dios y brindar seguridad. El problema surge cuando el dinero se convierte en el centro de la vida, cuando se convierte en el objetivo principal, reemplazando a Dios en el corazón. Y este peligro no se limita a los ricos. Muchas personas que viven en la escasez también están consumidas por una preocupación excesiva por el dinero, se despiertan y duermen pensando en él,
sufren por no tenerlo, hacen todo lo posible para conseguirlo, y esto también es una forma de idolatría. Jesús habló mucho sobre finanzas y en ninguna parte condenó la riqueza en sí. Por el contrario, enseñó acerca de la mayordomía, acerca del manejo adecuado de las posesiones y acerca de la responsabilidad que conlleva la prosperidad. La parábola de los talentos, por ejemplo, muestra que Dios se complace en quienes multiplican lo que reciben y que quienes entierran sus recursos por miedo o negligencia terminan perdiendo hasta lo poco que tienen. Lo que realmente importa es la forma en que manejamos el dinero. Cuando se coloca en las manos adecuadas, puede ser un instrumento poderoso para cumplir propósitos divinos. Si cree que el dinero es algo malo, es posible que, sin saberlo, esté rechazando las oportunidades de crecimiento que Dios quiere poner en su camino. ¿Cómo es tu forma de pensar acerca de las finanzas? ¿Ves el dinero como una herramienta o como un problema? Cuéntamelo en los comentarios. Mucha gente reza por la prosperidad, pero no quiere pagar el precio del esfuerzo, la dedicación y la constancia. Esperan un milagro financiero, pero ignoran que la Biblia está llena de principios sobre el valor del trabajo. Desde el principio, Dios estableció que el hombre debía trabajar y cultivar la tierra para recoger sus frutos. Proverbios 10:4. Es claro que las manos perezosas empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. Este principio nunca ha cambiado, y quienes ignoran esta verdad, a menudo se sienten frustrados, sin comprender por qué la abundancia nunca llega. La negligencia en el trabajo puede manifestarse de muchas formas. Hay quienes no están verdaderamente dedicados a lo que hacen, siempre buscan atajos, esperando que todo sea fácil. Otros no buscan crecimiento profesional, permanecen estancados, negándose a aprender nuevas habilidades o mejorar su productividad. Y también hay quienes se vuelven complacientes, aceptan la mediocridad y se quejan de sus circunstancias, sin darse cuenta de que su propia falta de iniciativa es lo que los mantiene estancados. Mientras tanto, aquellos que entienden el valor del trabajo sobresalen, crean oportunidades y experimentan el favor de Dios de manera práctica. La Biblia enseña que hay una diferencia entre trabajar correctamente y convertirse en esclavo del trabajo. Trabajar con propósito, dedicación y excelencia no significa trabajar demasiado o vivir solo para ganar dinero. Significa actuar sabiamente, comprendiendo que cada esfuerzo genera un resultado y que Dios honra a quienes son fieles en lo que les ha sido confiado. El mismo Jesús dijo en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Esto significa que la forma en que manejamos nuestras responsabilidades diarias refleja cómo manejaremos mayores bendiciones en el futuro. El problema es que muchos no ven su trabajo como algo espiritual. Piensan que solo las actividades directamente vinculadas al ministerio son importantes para Dios, cuando en realidad todo trabajo realizado con integridad y dedicación puede ser un medio para glorificarlo. El esfuerzo no es solo una cuestión de disciplina personal, sino una demostración de carácter. Dios no prospera a quienes desprecian las oportunidades y responsabilidades que ya están en sus manos. Bendice a aquellos que son diligentes, que hacen lo mejor que pueden y que entienden que el crecimiento financiero no llega por casualidad, sino como resultado de decisiones y actitudes correctas. Mucha gente cree que la prosperidad solo significa tener mucho dinero en la cuenta, activos acumulados y una vida financiera cómoda, pero esta visión limitada puede estar impidiéndoles experimentar la verdadera prosperidad bíblica. La Biblia nunca define la prosperidad solo como riquezas materiales. La verdadera prosperidad es mucho más amplia e implica paz, propósito, salud, relaciones y un espíritu alineado con Dios. No tiene sentido tener una cuenta bancaria llena y una vida vacía. La verdadera riqueza no está solo en lo que posees, sino en la forma en que vives. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Esto significa que la prosperidad que viene de Dios trae paz y contentamiento, no una carrera interminable por más dinero. Mucha gente se pierde exactamente en este punto. Colocan el dinero como principal objetivo de sus vidas y acaban sacrificando todo lo que les rodea para conseguirlo. Dejan a su familia a un lado, comprometen su salud, pierden la comunión con Dios y viven en un estado constante de ansiedad porque nunca se sienten satisfechos. Esta mentalidad de escasez significa que no importa cuánto ganen, nunca es suficiente. Siempre hay algo más que necesitan lograr. Siempre hay un nuevo objetivo que les hace sentir que aún no han llegado a donde deberían.
Este tipo de mentalidad es peligrosa porque convierte el dinero en un ídolo, algo que controla los pensamientos, las decisiones y las prioridades. La verdadera prosperidad no excluye el dinero, pero tampoco se limita a él. Dios quiere que sus hijos tengan recursos, pero quiere que esos recursos sean un medio para alcanzar propósitos mayores, no un fin en sí mismos. El dinero debe servir a la persona y no al revés. La prosperidad es tener equilibrio, saber gestionar lo que tienes sin que te robe la paz. Muchas personas que buscan desesperadamente riqueza no se dan cuenta de que ya son ricas en áreas que el dinero no puede comprar. Tener una familia estructurada, un matrimonio sano, amigos verdaderos y una relación firme con Dios es algo que ningún dinero puede comprar. El gran problema está en invertir valores. Cuando alguien cree que el dinero por sí solo define la prosperidad, empieza a medir su valor por lo que tiene y no por lo que es. Pero Dios nunca vio a sus hijos de esa manera. La vida abundante que Él promete no se limita a las finanzas, sino que implica plenitud en todos los ámbitos. El dinero es solo una herramienta, un recurso que debe utilizarse con prudencia y determinación. Ahora quiero saber tu opinión. Para ti, ¿qué es la verdadera prosperidad? Escribe en los comentarios. Muchas personas viven en dificultades económicas no porque ganen poco, sino porque no saben cómo gestionar lo que ya tienen. La falta de conocimiento es uno de los mayores enemigos de la prosperidad, y la Biblia deja claro que el pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Esto significa que tener fe no es suficiente. Se necesita sabiduría. Dios puede abrir puertas, bendecir tu trabajo y darte oportunidades increíbles. Pero si no sabes manejar el dinero, la bendición puede convertirse en una carga. ¿Cuántas personas recibieron aumentos de sueldo o herencias y apenas unos meses después estaban peor que antes? Esto sucede porque el dinero sin sabiduría se pierde rápidamente. El error que muchas personas cometen es creer que gestionar bien las finanzas es algo complicado o inaccesible. Piensan que solo los expertos en economía saben cómo manejar el dinero y que una vida financiera organizada está fuera de su alcance. Pero, de hecho, la sabiduría financiera reside en los principios más simples. Cosas como gastar menos de lo que gana, evitar deudas innecesarias, tener un plan financiero, ahorrar para el futuro e invertir de manera inteligente son hábitos que cualquiera puede aprender. El problema es que, en lugar de buscar este conocimiento, muchos prefieren seguir tomando decisiones financieras por impulso, sin planificación, sin estrategia, esperando que algún día las cosas simplemente mejoren por sí solas. La falta de sabiduría financiera también se manifiesta en la dificultad de diferenciar necesidades de deseos. A menudo, el dinero que podría utilizarse para construir un futuro más seguro se gasta en cosas que solo aportan una satisfacción momentánea. Esto sucede porque, sin educación financiera, las personas no tienen una visión clara del impacto que sus decisiones de hoy tendrán en el mañana. Ella cree que las compras pequeñas y sin importancia no hacen la diferencia, pero, a la larga, son estos pequeños hábitos los que definen si alguien tendrá estabilidad o vivirá siempre al límite. Dios quiere que sus hijos prosperen, pero también quiere que administren bien lo que pone en sus manos. Quienes buscan sabiduría financiera se están preparando para recibir más. Cualquiera que ignore este conocimiento, incluso si tiene un salario alto o buenas oportunidades, siempre encontrará dificultades. Buscar comprensión sobre cómo manejar el dinero no es falta de fe, es un acto de responsabilidad. Después de todo, ¿de qué sirve pedirle a Dios bendiciones económicas si cuando llegan, la persona no sabe cómo conservarlas? Muchos cristianos enfrentan dificultades económicas porque, sin darse cuenta, ponen el dinero, el trabajo y los bienes materiales en el centro de sus vidas, dejando a Dios en un segundo plano. Esto sucede sutilmente. La persona comienza dedicando su energía a lograr estabilidad financiera, luego quiere crecer, alcanzar nuevas metas, y cuando se da cuenta, todo gira en torno a eso. Preocuparse por las facturas, las deudas y el futuro ocupa tanto espacio que Dios se convierte en solo un detalle, una parte más pequeña de la rutina. Pero Mateo 6:33 es claro: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una promesa poderosa, pero también un principio. Dios no dijo que lo busquemos después de resolver problemas financieros. Dijo que lo pusiéramos a Él en primer lugar, y luego seguirían todas las demás cosas, incluida la provisión. Cuando Dios toma protagonismo,
la relación con el dinero cambia por completo. En lugar de vivir como esclavo de las preocupaciones financieras, la persona empieza a ver el dinero como una herramienta y no como un fin. Ella entiende que su seguridad no proviene de su saldo bancario, de su trabajo o de sus inversiones, sino de la fidelidad de Dios. Esto no quiere decir que no deba haber planificación y esfuerzo, sino que la paz no debe depender de lo que tienes o de lo que puedes perder. Muchos viven ansiosos, temerosos de la carencia, inseguros del mañana porque aún no han aprendido a descansar en la provisión divina. Otro problema que surge cuando Dios no es el primero es la tendencia a tomar decisiones financieras basadas únicamente en la lógica humana, sin buscar dirección espiritual. ¿Cuántas veces alguien ha invertido en algo que parecía una gran oportunidad, pero al final resultó ser un desastre? ¿Cuántas veces una decisión apresurada ha traído consecuencias financieras negativas? Cuando Dios es una prioridad, Él da sabiduría y discernimiento para tomar las decisiones correctas. La Biblia dice en Proverbios 3:6, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto incluye vías financieras. La gran pregunta es, ¿quién realmente gobierna tu vida? ¿Dinero o Dios? Si es dinero, dominarán las preocupaciones, el miedo a la escasez y la ansiedad. Pero si es Dios, hay paz, equilibrio y dirección. Ahora quiero saber de usted, ¿qué significa, en la práctica, poner a Dios en primer lugar en su vida financiera? Escribe en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios tiene un mensaje especial para ti en este video. Nada sucede por casualidad, y si estas palabras tocaron tu corazón, es porque Él te está llamando a una nueva etapa en tu vida financiera y espiritual. Tal vez notaste errores que estaban bloqueando tus bendiciones, o tal vez sentiste un despertar para comenzar a actuar de manera diferente. Lo más importante es que Dios siempre nos da una nueva oportunidad para alinear nuestras decisiones con sus principios. Y ahora queremos saber, ¿cómo te impactó este mensaje? Comenta a continuación, sentí la voz de Dios en este video, y comparte tu experiencia. Tu testimonio puede construir otras vidas que también buscan transformación. Si este contenido te aportó claridad, si te abrió los ojos a algo que antes no podías ver, no te lo guardes. La mejor manera de multiplicar este conocimiento es compartiéndolo. Envía este video a alguien que amas, un amigo o familiar que necesita entender estas verdades y vivir una nueva realidad financiera. Juntos podemos difundir estas enseñanzas y ayudar a más personas a experimentar la verdadera prosperidad que proviene de Dios. Y para seguir recibiendo contenido que transformará la forma en que manejas el dinero, la fe y el propósito, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aquí siempre tendrás acceso a poderosas enseñanzas para crecer en sabiduría y vivir la abundancia que Dios tiene preparada para ti. Y no lo olvides, tu me gusta es mucho más que un simple clic. Le muestra a YouTube que este contenido tiene valor y le da a más personas acceso a este mensaje. Entonces, si este video tuvo sentido para ti, apoya esta misión con un me gusta y fortalece esta comunidad de cristianos que quieren prosperar sin renunciar a su fe. Y antes de que te vayas, tengo una invitación especial para ti. El siguiente video ya está en la pantalla final, esperando llevarte aún más profundamente a esta experiencia de aprendizaje. Haga clic ahora para continuar este viaje de transformación financiera y espiritual. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu hogar y tu camino. Nos vemos en el próximo video.